Entonces vamos a continuar con la clase de histología de la porción glandular del tubo digestivo, donde abarcaremos específicamente la histología del hígado y del páncreas. Entonces vamos a empezar hablando sobre generalidades acerca del hígado. Vamos a hablar muy brevemente acerca de la anatomía del hígado y evidentemente nos vamos a concentrar más en la histología del mismo. Como generalidades podremos observar que el hígado, para empezar, es la glándula de mayor tamaño y mayor peso en todo nuestro organismo. Es la glándula mayor y principal de nuestro organismo, por lo menos en el tubo digestivo. De todas nuestras vísceras es la víscera de mayor volumen y pesa aproximadamente 1500 gramos. Se encuentra en una región abdominal llamada hipocondrio derecho. Aquí me voy a adelantar un poco, probablemente lo vayan a ver en anatomía, pero podemos nosotros dividir las regiones abdominales en 6 grandes regiones. De la línea medio clavicular hacia abajo de un lado y de otro trazamos una línea imaginaria, ¿de acuerdo? Por debajo de las costillas trazamos otra línea imaginaria y por arriba de las fosas ilíacas trazamos una línea horizontal para dividir entonces a nuestro abdomen en 6 porciones prácticamente. Todas estas porciones serán hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha e izquierda, epigastrio, hipogastrio y región umbilical. Pues bueno, específicamente se va a encontrar en la región llamada hipocondrio derecho. Este hígado va a estar recubierto por una capa de tejido conectivo llamado cápsula de Gleason. Esta cápsula de Gleason inclusive va a emitir una serie de septos o tabiques hacia adentro de la misma glándula para formar ciertas estructuras. Y pues bueno, va a estar unida al estómago en esta región específicamente por una capa de tejido conectivo llamada epiplon menor. Es una capa peritoneal que une a la curvatura menor del estómago con el hígado. Vamos a ver que al hígado lo podemos dividir en 2 grandes porciones o lóbulos. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a dividir en estos lóbulos al hígado? Pues bueno, va a ser precisamente esta estructura de tejido conectivo llamado ligamento redondo, ligamento falciforme, que a final de cuentas es un remanente embriológico que veremos más adelante en las clases precisamente de embriología. Esto nos va a ayudar a dividir la cara anterior del hígado en 2 grandes lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Ustedes podrán observar precisamente que el lóbulo hepático derecho es de mayor volumen, de mayor tamaño que el lóbulo izquierdo. Sin embargo, si lo vemos desde su cara posterior, podremos observar otros 2 lóbulos asociados a esta cara, como son el lóbulo aquí arriba caudado y por debajo el lóbulo cuadrado. Estos son lóbulos de menor tamaño que se encuentran en la cara posterior del hígado. Entonces, en total, al hígado lo vamos a dividir en 4 grandes lóbulos. Sin embargo, también vamos a dividir al hígado en segmentos. Los segmentos del hígado son en total en número de 8. ¿Y a qué nos referimos con los segmentos? Los segmentos hepáticos van a estar originados en todo caso por la irrigación de su principal vaso, que no se trata de una arteria, sino que se trata de una vena, llamada vena porta hepática. Ahorita vamos a platicar un poquitito al respecto, pero los vasos que emergen a través de esta vena porta hepática se van a dividir en 8 grandes ramas, ramas que van a ser las que den origen a cada uno de los segmentos, de tal manera que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos hepáticos. Los lóbulos son la división, por así decirlo, anatómica por las diferentes fisuras y los ligamentos que pueden dividir de forma externa al hígado. Sin embargo, los segmentos son la división funcional del hígado que se da o se origina por la irrigación del mismo. Hablando un poquito acerca de la fisiología de esta glándula mayor o esta víscera tan grande de nuestro tubo digestivo, vamos a ver que el hígado es el gran laboratorio de nuestro cuerpo, considerado uno de los órganos más importantes de nuestro organismo porque cumple una función muy variada.
Entre estas variadas funciones tenemos la síntesis de proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas que se sintetizan en el hígado, por ejemplo, son la albúmina, diferentes lipoproteínas, glucoproteínas, globulinas, protrombina, fibrinógeno. Cada una de estas tiene acciones o efectos muy diversos. Por ejemplo, la albúmina es una proteína de gran importancia porque, entre otras cosas, es la principal proteína transportadora de nuestra sangre. Muchas sustancias se fijan a esta albúmina para poder ser transportadas de un lugar a otro. Además de que es una proteína que mantiene la homeostasis en la presión osmótica de nuestro organismo, aquella presión encargada de mantener a los líquidos dentro de los vasos. Si esta albúmina por alguna razón sale de los vasos o tenemos poca concentración de albúmina dentro de nuestra sangre, pues evidentemente los líquidos de nuestro organismo se van a dirigir hacia donde vaya esta albúmina. Entre otras proteínas que van a ser producidas a nivel del hígado, también se encuentran la protrombina y fibrinógeno, proteínas especializadas en la coagulación de la sangre, que en un momento dado, si éstas disminuyen su concentración en sangre, pues puede evidentemente haber un sangrado importante porque no hay un control para el mismo. Entre otras estructuras que van a ser formadas dentro o sintetizadas o metabolizadas dentro del hígado son las vitaminas, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K. Entre otras cosas, la vitamina D de gran importancia para la captación de calcio a nivel intestinal. El almacenamiento y metabolismo del hierro, de gran importancia simplemente para la producción de hemoglobina, por ejemplo, ¿sí? Proteínas transportadoras de oxígeno en nuestra sangre. Este hígado es el encargado de la degradación o el metabolismo de diferentes fármacos y diferentes toxinas. Toxinas como cuáles, como el alcohol, por ejemplo, u otro tipo de toxinas. Estos fármacos, la gran mayoría, son degradados o metabolizados dentro del hígado, la gran mayoría. Ahora que hay muchos fármacos que no serán metabolizados a este nivel, pero una gran cantidad sí lo serán. De tal manera que el consumo frecuente de ciertos fármacos junto con otras sustancias como el alcohol, pues van a rebasar las capacidades metabólicas del hígado, produciendo eventualmente un daño en el mismo. Un ejemplo muy típico que pudiera parecer muy simple, muy sencillo tal vez, el uso crónico y frecuente de paracetamol. El paracetamol es un medicamento muy benigno, por así decirlo. Es un analgésico que se puede dar en niños, que se puede dar en embarazadas, que se puede dar en cualquier paciente prácticamente. Sin embargo, no se puede dar en pacientes con alteraciones hepáticas por su gran metabolismo a este nivel, y que poco a poco el mismo paracetamol puede ocasionar destrucción o lesiones importantes en el hígado. Ahora bien, el hígado también se encarga del metabolismo de otras sustancias como los carbohidratos, por medio de dos procesos que ustedes ya vieron en bioquímica: glucogénesis, glucogenólisis, para el almacenamiento o para la degradación de glucosa en glucógeno y de glucógeno en glucosa. Y pues evidentemente el metabolismo también de ciertas sustancias como el colesterol y los lípidos. Ahora bien, el hígado no solamente tiene función metabólica, sino tiene función glandular exócrina. La función exócrina del hígado es la formación de la bilis y de sales biliares, que estos van a actuar en una porción del intestino delgado, específicamente en el duodeno, para el metabolismo o para la degradación principalmente de grasas. Esto va a ser por medio de conversiones metabólicas que se van a absorber a final de cuentas en el intestino, en la segunda porción del duodeno. Y además el hígado también va a tener una función endocrina, como es la conversión de vitamina D, tiroxina, hormona de crecimiento, insulina y glucagón, donde va a ejercer diferentes tipos de funciones. Ahora bien, hablando de la irrigación del hígado, podremos observar que el hígado no se irriga como tal o en mayor porcentaje por una arteria, sino que en este caso es irrigado por una vena. A diferencia de las venas que hemos visto hasta ahorita, esta vena tiene sangre poco oxigenada, por supuesto que sí, pero es una sangre extremadamente rica en nutrientes. Y esto es dado precisamente por la vena llamada vena porta hepática, ¿sí?
En el 75% de la irrigación de este hígado es dada por esta vena porta hepática, precisamente. La vena porta hepática es una serie de vasos que, al unirse entre sí, forman un vaso de gran calibre que tiene sangre, aunque poco oxigenada, muy rica en nutrientes. ¿Por qué? Porque proviene precisamente del tubo intestinal. El tubo intestinal absorbe todos estos nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, etcétera, que a final de cuentas estos vasos o esta vena porta hepática se va a dirigir precisamente al hígado para irrigarlo en este porcentaje. La irrigación del hígado, entonces, 75, 3/4 partes de su irrigación son dadas por esta vena porta hepática, mientras que apenas 1/4 parte, un 25%, es dada por la arteria hepática. La arteria hepática es una rama de un tronco abdominal, un tronco arterial que viene de la cavidad abdominal, llamada tronco celíaco, que eso lo verán muchísimo más adelante. A final de cuentas, la vena porta hepática transporta las sustancias nutritivas y la arteria hepática la sangre arterial, sangre oxigenada como tal. Estos van a formar una serie de ramificaciones dentro del hígado llamados sinusoides, que a final de cuentas son los que aportarán las sustancias nutritivas y la sangre oxigenada al hígado. Aquí esta imagen, aunque no muy buena, podemos observar precisamente cómo se forma la vena porta hepática. Fíjense que las venas que drenan al intestino delgado y a las primeras porciones del intestino grueso, el ciego, colon ascendente y colon transverso, van a formar una vena llamada vena mesentérica vena mesentérica superior, mientras que las venas que drenan a la segunda mitad del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoides, van a drenar a través de una vena llamada mesentérica inferior. Ahora sí, la vena mesentérica inferior se anastomosa junto con una vena que viene desde el vaso llamada vena esplénica, que entre otras cosas va a drenar también parte del estómago. Una vez que se unen este tronco formado por la vena mesentérica inferior y la vena esplénica junto con la vena mesentérica superior, se forma a este nivel la vena porta hepática, que, como comentábamos, a final de cuentas, aunque sea sangre poco oxigenada, es extremadamente rica en nutrientes. Entonces, todos estos nutrientes que vienen desde nuestro tubo digestivo se dirigen inmediatamente hacia el hígado. Ahora bien, hablemos de la organización estructural, histológica, evidentemente, del hígado. El parénquima hepático va a estar formado por trabéculas de hepatocitos. ¿A qué nos referimos con trabéculas de hepatocitos? Las trabéculas de hepatocitos, a final de cuentas, son la organización en paredes, en muchas paredes de las células del hígado, que se llaman, evidentemente, hepatocitos. Mientras que el estroma, el tejido de sostén, va a estar formado por vasos, conductos y la cápsula de Gleason, cápsula de tejido conectivo, que ya habíamos comentado previamente. Entre el parénquima y todas estas estructuras del estroma se van a encontrar estos vasos que pueden ustedes observar aquí. Estos pequeños vasos son llamados sinusoides, ¿de acuerdo? Estos sinusoides son capilares, a final de cuentas, vasos de muy pequeño calibre que se atraviesan entre los hepatocitos para poder otorgarles a estos hepatocitos los nutrientes y el oxígeno que requieren para cumplir con sus funciones, ¿sí? Si observamos muy de cerca, vamos a ver que entre estos sinusoides y los hepatocitos tenemos un pequeño espacio. ¿Lo alcanzan a observar? Sí. Estos pequeños espacios son llamados espacios perisinusoidales o espacios de Dis. En estos espacios perisinusoidales o espacios de Dis entre los vasos y el hepatocito como tal, vamos a encontrar cierta cantidad de tejido conectivo laxo y de células llamadas células de hito. Las células de hito son las encargadas de formar el tejido conectivo o el estroma precisamente de esta región. Células, insisto, de hito, ¿sí? Podría decirse, en cierta manera, que son fibroblastos, por así decirlo, del hígado,
¿Por qué? Porque se encargan de formar el tejido conectivo hepático. Ahora bien, las trabéculas de hepatocitos a nivel del hígado, evidentemente, van a formar estructuras muy específicas o estructuras que pueden ser visibles al microscopio, que se llaman lobulillos. Es la forma en cómo se organizan estas trabéculas. Y como ustedes pudieron observar en su libro, hay diferentes formas de estudiar a los lobulillos. Lobulillo portal, lobulillo clásico, etcétera, etcétera. ¿Cuál nos interesa a nosotros o cuál me interesa a mí que tengan mayor en cuenta? Es el lobulillo clásico, porque es muy fácil de detectarlo al microscopio. Lo que ustedes van a observar en el lobulillo clásico es una estructura o una masa con forma hexagonal, como pueden observar en esta imagen aquí arriba, que está formado dentro de sí por una gran cantidad de trabéculas de hepatocitos. Por así decirlo, las trabéculas de hepatocitos son como paredes de ladrillos, ¿de acuerdo? Son una gran cantidad de hepatocitos unidos en paredes, por así decirlo. Entre estas trabéculas, como ustedes podrán observar, hay espacios que no se dibujan, que no se colorean con la tinción, o que no se tiñen, vaya, con la tinción de hematoxilina eosina. Esos espacios son los sinusoides que ya platicábamos previamente. Ahora, no se confundan estos sinusoides con su espacio perisinusoidal de Dis con los sinusoides que se encuentran excéntricos. Los sinusoides excéntricos, si ustedes pueden observar, en cada ángulo de esta masa hexagonal tendremos una mayor cantidad de tejido conectivo. A este nivel, en esta región, en este ángulo de tejido conectivo, se encuentran los espacios de Kiernan. Que los espacios de Kiernan es el sitio donde se van a encontrar, como ustedes podrán observar en esta ilustración de aquí abajo, estas tres estructuras en forma de vaso, que son la tríada portal. La tríada portal está formada por una vena, derivada de la vena porta hepática, por un conductillo biliar y por una rama de la arteria hepática. Entonces, en estos espacios de Kiernan, aquí en los ángulos de la masa hexagonal, vamos a encontrar a la tríada portal, donde se encuentran los vasos que van a nutrir a todas estas trabéculas de hepatocitos, porque a final de cuentas son estos vasos los que van a enviar los sinusoides a través de las trabéculas, ¿de acuerdo? Van a poder observar ustedes dentro, justo dentro de este lobulillo, a una vena llamada central o vena centrolobulillar. ¿Por qué? Porque es en esta vena donde van a drenar precisamente toda la sangre de la vena porta hepática y de la arteria hepática que habrá de dirigirse eventualmente hacia la vena cava inferior para llevar la sangre poco oxigenada o sangre venosa, ahora sí, sin nutrientes, hacia el sistema venoso de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, justamente donde se encuentran estos sinusoides o esta tríada portal y alrededor en contacto con los hepatocitos, vamos a encontrar otro espacio llamado espacio de Moll. Si lo observamos así más cercano a nosotros, vamos a ver entonces a este nivel el espacio de Kiernan, que es donde se encuentran precisamente la tríada portal. Pero entre este espacio de Kiernan, entre la tríada portal y los hepatocitos que podemos encontrar a este nivel aquí, vamos a encontrar este otro espacio llamado espacio de Moll. Entonces el espacio de Moll se encuentra entre las trabéculas y la tríada portal. Esta imagen me gusta de repente ponerla aquí para que puedan ustedes observar cómo es que se organizan los hepatocitos. A mí me gusta comentarles que los hepatocitos como tal, hace ratito les dije que eran como las trabéculas de hepatocitos, como una pared de ladrillos. Ahora imagínenselo un poco diferente. Imagínense que los lobulillos forman, cada hepatocito es, por así decirlo, un departamento, ¿sí? Si ustedes juntan muchos de estos hepatocitos unos con otros, ¿qué van a formar? Una trabécula que podemos observar aquí. Las trabéculas entonces son un conjunto de hepatocitos. Pero si además de esto ustedes unen una gran cantidad de trabéculas, van a formar esto, por así decirlo, un complejo habitacional. Entonces,
Cada uno de estos hepatocitos, cada uno de estos cuadritos que ustedes observan aquí es un pequeño departamento. Cada uno de estos pequeños departamentos se juntan entre sí para formar, por ejemplo, a este nivel, una trabécula de hepatocitos. Un edificio nada más de departamentos. Y si juntan una gran cantidad de trabéculas, forman un lobulillo, un complejo habitacional como los que hay en el Distrito Federal, tal vez. ¿Sí? Ahora bien, fíjense ustedes que cada departamento requiere de su abastecimiento de agua, por ejemplo, de su abastecimiento de electricidad, etc. Y todos estos departamentos tienen también un sistema de drenaje de agua que representan a la triada portal y a la vena centrolobulillar. Necesitamos un aporte de agua, por así decirlo, en nuestro departamento que viene desde zonas externas. Y a través de diferentes conexiones de diferentes tuberías llegan a cada uno de estos hepatocitos. Y a final de cuentas, estos mismos hepatocitos van a drenar sustancias de desecho a través de la vena centrolobulillar. Lo mismo sucede con los departamentos, a final de cuentas. Necesitan un aporte de agua que a través de diferentes tuberías llegan hacia cada uno de los departamentos y todos drenan en la misma zona. ¿A qué nos referimos con esto? A través de la triada portal, gracias a las ramas de la vena porta hepática y de la arteria hepática, se nos o distribuye la sangre rica en nutrientes y sangre oxigenada a cada uno de estos hepatocitos. Y los productos de desecho de estos hepatocitos van a ser drenados por la vena centrolobulillar. Ahora bien, recuerden que la triada hepática entonces está conformada por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta hepática y otro pequeño vasito que vamos a ver más adelante. Vamos a poder observar que además en esta triada hepática, en esta triada portal, vamos a encontrar no únicamente a la arteria hepática, a la vena, las ramas de la vena porta, y bueno, me voy a adelantar un poquitito con este conductito que se llama conductillo biliar, precisamente para drenar la bilis que es formada en los hepatocitos, sino que vamos a encontrar también una cierta cantidad de vasos linfáticos que no se observan en esta ilustración, que estos son originados en los espacios perisinusoidales de Dis, drenan al espacio de Moll, que es el sitio donde, entre los espacios de Kiernan, donde está la triada portal y las trabéculas hepáticas, y se dirigen a capilares linfáticos que se encuentran en esta triada portal, insisto, que van a drenar en un 80% de todos los vasos linfáticos del hígado al conducto torácico, que eso verán en clases de anatomía. Ahora hablemos de los hepatocitos. Ya comentábamos cómo los hepatocitos se organizan en trabéculas y estas trabéculas se organizan en lobulillos para formar el parénquima hepático. Hablemos entonces de los hepatocitos como tal. Los hepatocitos forman arriba del 80% de la población de todas las células del hígado. No son las únicas células que encontramos en el hígado, ya mencionamos otras, las células de Ito, por ejemplo, y mencionaremos otras cuantas más adelante. Vamos a poder observar que los hepatocitos tienen núcleos muy grandes, esféricos relativamente centrales. Son células con una gran cantidad de material genético llamadas tetraploides. El doble del material genético prácticamente de una célula somática. ¿Por qué? Porque estas células están en constante división. Tienen una capacidad regenerativa muy grande. Si ustedes en un momento dado son donadores de hígado, por ejemplo, para un trasplante hepático, para algún familiar o algo por el estilo, su hígado va a tener la capacidad de aumentar su tamaño para contrarrestar la pérdida del parénquima que ustedes tuvieron. Cada vez que ustedes le ejercen un esfuerzo grande a su hígado, cada fin de semana, su hígado va a ser capaz de tener cierta capacidad, va a tener cierta capacidad regenerativa. Sin embargo, todo llega a un límite. No siempre tendrá la misma capacidad regenerativa y conforme más le exijan, menos capacidad tendrá. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la vida media de estos hepatocitos? Aproximadamente 5 meses. Y como ya lo comentábamos, tienen una capacidad regenerativa muy grande. Son células regularmente con forma poliédrica, tienen por lo menos 6 superficies y tienen una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso
peroxisomas, etcétera. Muchos organelos membranosos que están implicados, uno, en la producción de sustancias, producción de proteínas. Ya comentábamos precisamente que el hígado produce una gran cantidad de proteínas, como la albúmina, la protrombina, fibrinógeno, etcétera. Retículo endoplasmático liso y peroxisomas precisamente para la degradación de sustancias, como el metabolismo de los fármacos, como el metabolismo del alcohol, como el metabolismo de otras toxinas. Entonces, estos hepatocitos tienen una gran capacidad productora y una gran capacidad de metabolismo también. Ahora, hablemos de los sinusoides, estos pequeños vasos que provienen desde la triada portal y que se dirigen a través de las trabéculas hepatocíticas o de las trabéculas de hepatocitos hacia la vena centrolobulillar. Vamos a ver que estos vasos tienen fenestraciones muy grandes. Fenestra significa ventana. Entonces tienen espacios entre sus células formadas por endotelio o células endoteliales, que eso lo veremos en la clase de histología de los vasos o histología vascular. Tienen unas fenestraciones muy grandes precisamente para el intercambio de sustancias entre hepatocitos y estos vasos. A este nivel vamos a encontrar otro tipo celular llamados células de Kupffer, que las células de Kupffer, como ya mencionamos previamente, son células migrantes del tejido conectivo que a final de cuentas se derivan desde la línea hematopoyética, llamados macrófagos. Recordarán ustedes que ya hemos platicado cómo los macrófagos, dependiendo del tejido donde se encuentren, van a poder adquirir diferentes nombres. Por ejemplo, en el hígado se llaman células de Kupffer. Y bueno, aquí es donde vamos a encontrar precisamente a los espacios de Dis entre estas trabéculas de hepatocitos y los sinusoides. Ahora hablemos un poco acerca de las vías biliares. Ya dejando atrás un poquito de la histología del hígado, vamos a hablar sobre las vías. Las vías biliares están formadas por una serie de conductos encargados de transportar bilis. Bilis o sales biliares que son producidas por los hepatocitos. Es parte de su función exócrina. Entonces, estos vasos se originan desde los espacios sinusoidales de las trabéculas para drenar en conductos que cada vez van de menos a más. Es decir, de un tamaño muy pequeño hasta conductitos cada vez más grandes y eventualmente fuera del hígado se formarán conductos de un gran tamaño. Podremos observar que en los espacios perilobulillares, por así decirlo, o espacios de Kiernan, encontramos a estos canalículos biliares alrededor del lobulillo hepático. Estos son los canalículos biliares alrededor de los hepatocitos que confluyen en los conductillos biliares o en los conductos biliares que se llaman también colangiolos o de Hering. Como podremos observar entonces, el drenaje de la bilis desde los hepatocitos a los espacios en la triada portal se da en sentido centrífugo, es decir, desde el centro hacia la periferia, ¿de acuerdo? Estos conductos biliares eventualmente van a formar el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo, es decir, confluyen todos los conductos biliares de cada uno de los ángulos en la triada portal para cada vez fusionarse entre ellos y formar un conducto para el lóbulo derecho y un conducto para el lóbulo izquierdo del hígado. Eventualmente, estos conductos hepático derecho y hepático izquierdo se fusionan entre sí para formar un conducto hepático común. El conducto hepático común mide aproximadamente 3 centímetros de longitud, tiene un epitelio cilíndrico. Se nos pasaba a comentar que los conductos hepáticos derecho e izquierdo tienen un epitelio simple cúbico. Y posteriormente, este conducto hepático común se unirá al conducto que proviene de la vesícula biliar, llamado conducto cístico, y entre los dos formarán un conducto colédoco. Como podrán observar ustedes en esta imagen, precisamente los conductos que se van formando poco a poco por la unión de los conductos biliares van a formar un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, que al fusionarse entre sí forman este conducto hepático común.
Posteriormente, este conducto hepático común se va a fusionar con el conducto que viene desde la vesícula biliar, llamado conducto cístico, para formar un conducto común llamado colédoco. Este conducto colédoco drenará su contenido precisamente en la segunda porción del duodeno, para que las sales biliares desde el hígado se dirijan al duodeno para la degradación o el metabolismo de las grasas. Nosotros producimos aproximadamente 1 litro de bilis por día. Y esta bilis está formada principalmente por glucurónido de bilirrubina, ¿de acuerdo? La elevación de las cantidades de bilis o de este glucurónido de bilirrubina y la elevación en general de sus sustancias producen un cuadro clínico llamado ictericia, que es una tinción o una pigmentación amarilla de nuestra piel, de tal manera que cuando hay alguna alteración en el drenaje de esta bilis y se acumulan este tipo de sustancias a nivel hepático y a nivel de la circulación sanguínea, pues en un momento dado aumenta la cantidad de bilirrubinas en sangre y eso da este cuadro clínico ictérico, muy frecuente o muy común, por ejemplo, en los pacientes con hepatitis. En los pacientes que tienen algún tipo de trastorno hepático no infeccioso, como tumores, neoplasias hepáticas, como en un momento dado cirrosis, etc. Vamos a ver que el conducto colédoco se une o se fusiona a los conductos de drenaje que vienen desde el páncreas. Estos, los dos, van a drenar precisamente a este nivel en la segunda porción del duodeno, insisto, en su unión llamada ámpula o ampolla de Vater. Que esta ámpula o ampolla de Vater va a ver limitada su excreción, gracias a un esfínter que se encuentra a este nivel en el duodeno llamado esfínter de Oddi. Una vez que el esfínter de Oddi se abre, el contenido que se encuentra en la ámpula o ampolla de Vater, que tiene contenido que viene desde el conducto colédoco y desde el conducto pancreático principal, va a drenar estas excreciones hacia el duodeno para el metabolismo de las sustancias que ahí llegan. La mayoría de las sales biliares que llegan a este punto son reabsorbidas en un 90%. El otro 10% son desechadas en nuestras heces y en un momento dado eso es lo que le da la coloración a nuestras heces. Igualmente vamos a encontrar pues ciertas cantidades de colesterol, electrolitos en estas excreciones y su excreción o su liberación va a ser estimulada por la secreción de hormonas como gastrina, motilina y CCK, que estas habíamos platicado un poco al respecto cuando hablamos de la histología de la porción tubular del sistema digestivo, como las células enteroendocrinas tienen diferentes tipos de secreciones. Entre estas secreciones pues vamos a encontrar a estas hormonas encargadas de estimular la excreción de la bilis. Cuando hablamos del hígado tenemos que hablar entonces también de la vesícula biliar. Como pueden ustedes observar, la vesícula biliar es una estructura o una víscera en forma de saco que tiene la capacidad de distenderse según la cantidad de bilis o de sales biliares que se encuentren dentro de ella. Esta se encuentra justo en la cara posterior inferior del hígado y puede tener un almacenaje aproximado de hasta 50 mililitros de estas sales biliares. Su función es concentrar y almacenar la bilis producida en el hígado, que es drenada, como ya quedamos, por el conducto hepático derecho y el hepático izquierdo, que forman al conducto hepático común, y se almacena la bilis a este nivel. Podremos observar que la vesícula biliar tiene 3 grandes porciones: un cuerpo, un cuello y el conducto cístico precisamente. Si vemos su mucosa dentro de si hacemos un corte de esta vesícula biliar y observamos su mucosa, vamos a poder ver que la mucosa tiene una serie de pliegues, por ejemplo, como las vellosidades intestinales, no las microvellosidades, las vellosidades intestinales. Estas están recubiertas por un epitelio simple cilíndrico, muy similar al epitelio que encontramos precisamente en el tubo intestinal, que tiene una gran cantidad de microvellosidades, precisamente porque entre otras cosas también se va a encargar de absorber los líquidos de esta bilis, ¿sí? Son células muy similares entonces a los enterocitos.
vamos a poder observar que esta vesícula biliar también está compuesta por una capa muscular externa, por una capa de tejido conectivo denso y por una capa adventicia o serosa. Prácticamente podríamos decir que tiene capas muy similares a lo que ya vimos en el tubo digestivo y que sus células son similares a las del tubo intestinal específicamente. Ahora bien, hablemos del páncreas. El páncreas es una glándula alargada que se encuentra desde el epigastrio hasta el hipocondrio izquierdo en esta región. Como ustedes podrán observar, tiene 3 diferentes porciones: una cabeza, un cuerpo y una cola. Por así decirlo, ustedes podrán relacionar al páncreas como un pescadito. Tiene precisamente su cabeza, su cuerpo y su cola. Y esta va a drenar su contenido a través de un conducto que ustedes podrán observar a este nivel, llamado conducto principal o de Wirsung. Es este conducto principal pancreático o conducto de Wirsung el que llega y se fusiona junto con el conducto colédoco que vemos aquí para formar la ampolla o ámpula de Vater, que a final de cuentas va a drenar gracias a la apertura de este esfínter de Oddi. Ahora bien, el páncreas puede tener a su vez un conducto accesorio llamado conducto accesorio de Santorini. ¿Por qué? Porque en su origen embriológico, como lo veremos más adelante, el páncreas está formado por 2 porciones, 2 estructuras, una derecha y una izquierda, que conforme se va formando el resto del tubo intestinal, la porción derecha se fusiona a la izquierda. La izquierda permanece como o eventualmente evoluciona al resto del páncreas, y la derecha permanece como un remanente únicamente. De tal manera que el conducto de la porción derecha del páncreas queda como un conducto accesorio. No siempre lo vamos a encontrar, no siempre, ¿sí? El principal es el de Wirsung, como podemos observar ahí. Además, el páncreas es una glándula exócrina y endocrina, evidentemente, que está rodeada por una capa de tejido conectivo, una envoltura de tejido conectivo que la rodea por completo, que como ustedes pueden observar, estas capas de tejido conectivo emiten septos que van a formar diferentes espacios aquí a través de toda la glándula, formando entonces lobulillos pancreáticos. Como comentábamos, el páncreas tiene una función exócrina y una función endócrina. Si hablamos de la función exócrina, vamos a ver que su secreción es mayormente serosa. Está formado por una serie de adenómeros que pueden ser acinosos o tubuloacinosos en un momento dado, formado por células de epitelio simple. Sus células son de tipo piramidal, como ya lo habíamos analizado también en las células serosas de las glándulas salivales. Estas van a drenar su contenido a los conductos intercalares, que eventualmente llegarán a los conductos colectores y pues eventualmente a los conductos intralobulillares, para drenar a final de cuentas todos estos en el conducto pancreático principal o de Wirsung. ¿Cuáles van a ser, a final de cuentas, sus estructuras histológicas, o su estructura histológica es muy similar a lo que ya vimos en las glándulas salivales? Vemos cómo cada conducto va cambiando su epitelio. ¿Cuáles son las sustancias exócrinas que van a producir estas células piramidales? Enzimas pancreáticas. ¿Cuáles son estas enzimas pancreáticas? Endopeptidasas, alfa-amilasas, lipasas y enzimas nucleolíticas. ¿Para qué? Para la degradación, por ejemplo, de sustancias grasas, para la degradación, por ejemplo, de carbohidratos, etc. Como ya mencionábamos, pues bueno, todos estos conductos a final de cuentas van a drenar al conducto principal o de Wirsung. A través de todos estos conductos se va a añadir bicarbonato y agua a las diferentes secreciones, y producimos cerca de 1 litro al día de estos jugos pancreáticos, que se envían al duodeno por medio de la ampolla de Vater. Cuando se une el conducto pancreático principal o de Wirsung al conducto colédoco, drenan a través del esfínter de Oddi a la segunda porción del duodeno. ¿Y por qué va a estar controlada esta excreción, no secreción, excreción, por las mismas hormonas gastrointestinales que ya habíamos visto previamente, formadas por las células enteroendócrinas? Lo anterior fue lo relacionado a la función exócrina del páncreas.
Ahora, comentábamos que el páncreas también tiene una función endocrina. La función endocrina es de gran importancia en el páncreas, en comprenderla, entenderla de forma adecuada, porque implica o tiene una implicación directa sobre el metabolismo de todo nuestro organismo. Dentro del parénquima pancreático vamos a encontrar entre sus diferentes células acinosas unas regiones celulares que tienen una tinción más pálida, por así decirlo, entre los diferentes acinos. Y podrán ustedes observar estas células a este nivel. A este tipo de células se les llama islotes pancreáticos de Langerhans. Representan apenas el 1 al 2% del volumen de toda la glándula. Prácticamente la glándula tiene mayor volumen exócrino. Sin embargo, podremos encontrar estas regiones pálidas de células, los islotes de Langerhans, en un porcentaje muy pequeño de todo el parénquima pancreático. Son más abundantes en la cola del páncreas. Y como pueden observar, pues ya comentábamos, son células pálidas entre los diferentes acinos serosos. Entre estos islotes vamos a encontrar tres tipos celulares: alfa, beta, delta. También, si ustedes conocen la nomenclatura griega, alfa, beta y delta. ¿De acuerdo? Estas tendrán funciones muy diferentes entre sí, pero que a su vez regulan o se contraponen una con otra. Si hablamos de la función de las células beta, veremos que las células tipo beta representan la mayoría de las células de los islotes de Langerhans. Estas células beta se van a encargar de la producción de insulina. La insulina es una hormona pancreática que se encarga de captar y almacenar la glucosa que se encuentra libre en nuestra sangre para almacenarla en órganos como el hígado, el músculo. Ahora bien, el páncreas también tiene células tipo alfa, en un menor porcentaje, que estas se encargan de la producción de otro tipo de hormona, el glucagón, que se encarga de un proceso llamado, de estimular un proceso hepático llamado gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa a partir de elementos diferentes a los carbohidratos, y glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno, que es la forma en cómo se almacena la glucosa en el hígado para utilizar precisamente la glucosa. Ahora bien, también vamos a tener en un todavía menor porcentaje células delta. Las células delta se encargan de la producción de somatostatina. ¿De qué se encarga la somatostatina? Inhibe la secreción de las otras dos. Prácticamente aquí podríamos decir que cuando ustedes ingieren cualquier alimento, este es digerido por el estómago y a su vez por ciertas porciones del duodeno. Se digiere para captar, por así decirlo, o para poder desenvolver todos sus elementos o nutrientes principales, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, etc. Todos estos nutrientes se absorben en el intestino y son transportados hacia el hígado gracias a la vena porta hepática. Evidentemente va a haber una mayor concentración de carbohidratos, específicamente en forma de glucosa, en nuestra sangre. Cuando esto sucede, cuando tenemos niveles elevados de glucosa en sangre, la glucosa pues, puede ser perjudicial en un momento dado a nuestro organismo, si se superan los límites normales. Entonces, el páncreas se va a encargar de la producción de insulina. La insulina es una hormona que se encarga de que se capte la glucosa que está libre en sangre y se almacene en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. De tal manera que eso disminuye o desciende los niveles de glucosa que se encuentran en la sangre. Ahora bien, en un periodo prolongado de ayuno, si ustedes no han desayunado, son las 10:20 de la mañana y no desayunan, su cuerpo requiere de glucosa. Glucosa para poder continuar con las actividades energéticas que su organismo requiere, ¿sí? Entonces, cuando hay niveles bajos de glucosa en sangre, el páncreas libera glucagón.
¿Para qué? Para que se dé el proceso de glucogenólisis o gluconeogénesis, la obtención de glucosa del almacenamiento por medio de la glucogenólisis o a través de otro tipo de estructuras como los lípidos, la gluconeogénesis. ¿Esto con qué finalidad? Para que se eleven nuevamente los niveles de glucosa en sangre. Entonces esto es un mecanismo de mucho equilibrio entre una y otra hormona. Mientras la insulina se libera para que se disminuyan los niveles de glucosa en sangre, el glucagón se secreta para que aumenten los niveles de glucosa en sangre. ¿De acuerdo? Y esto es lo que les comento, la piedra angular del tratamiento para los pacientes diabéticos. Los pacientes con algún problema, con diabetes como tal, prácticamente se pueden clasificar en diabetes mellitus, porque así se llama, tipo 1 y tipo 2. En la diabetes tipo 1 se le llama también insulino dependiente. Este tipo de diabetes se da sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes que no pueden producir insulina en su páncreas. Por eso es insulino dependiente, porque al no haber insulina producida del páncreas, los niveles de glucosa van a aumentar porque no hay algo que lo contrarreste. Son aquellos pacientes que requieren de insulina para disminuir estos niveles de glucosa. Los pacientes con diabetes tipo 2 se les llama no insulino dependientes. ¿Por qué? Estos pacientes regularmente son pacientes adultos, obesos, con síndrome metabólico, ya que los pacientes obesos con mayor cantidad de tejido graso disminuyen la capacidad de respuesta de las células a la insulina. Son pacientes que tienen insulina, pero que esa insulina no puede abrir o no puede en un momento dado producir esa capacidad de respuesta para que las células del hígado o del músculo capten a la glucosa. Por así decirlo, la insulina es una llave que abre una puerta en los músculos y en el hígado para que la glucosa entre a esos órganos. Digámoslo así, los pacientes que tienen diabetes tipo 1 no tienen esa llave. Los pacientes que tienen diabetes tipo 2 sí tienen la llave, pero esa llave es defectuosa. De tal manera que aunque les inyectáramos o aunque se les otorgara insulina a estos pacientes, sus células no van a responder a esta llave, sino que son pacientes que requieren otro tipo de medicamentos llamados hipoglucemiantes orales, como es el caso de la metformina, glibenclamida, etc., para disminuir esos niveles de glucosa por otras vías metabólicas.